Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy continuaremos con el tema del Sermón del Monte, pero comenzando en el capítulo 7. En las clases anteriores tocante al Sermón del Monte, Jesús les estuvo hablando a aquel pueblo sobre que la ley es aquella que verdaderamente nace de un corazón que ha sido transformado por Dios. Cuando nosotros aplicamos el amor de Dios, el perdón, la misericordia, la bondad, verdaderamente estamos cumpliendo con la ley. Ahora Jesús se dirige, bajo el mismo sermón, se dirige más al pensamiento y a cómo nosotros tratamos a los demás. Ahora Jesús está enfocado en cómo nosotros vemos a los demás, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo nosotros nos tratamos entre los unos a los otros. Y nosotros vamos a comenzar leyendo en el capítulo 7, así que busca tu Biblia en este momento y acompáñame en la lectura. Comenzamos leyendo en el primer versículo del capítulo 7 y dice: No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí comienza Jesús hablándole a aquel pueblo sobre el juzgar a los demás. Y yo creo que esta porción bíblica es la más conocida por todos aquellos que no conocen la Biblia, que nunca han tenido una información bíblica, clases o que nunca han estado en una iglesia. Todas estas personas siempre justifican su manera de vivir usando estas palabras: no juzguéis. Siempre que nosotros nos referimos a un estado de vida, un estilo de vida que no va conforme a los planes del Señor, siempre una persona va a venir a decirnos: Jesús dijo, no juzguéis. Porque no entienden el verdadero sentido de lo que esta palabra quiere decir. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a aquel pueblo cuando les dijo no juzguéis? Lamentablemente, muchos creyentes, tanto en aquel tiempo como en nuestros tiempos, tienden a juzgar a los demás injustamente. Tienden a mirar cosas que verdaderamente no tienen ningún sentido para el crecimiento en el Señor. Personas que juzgan cómo los otros se visten. Personas que juzgan por un error que una persona cometió, ya le ponen un sello como que esa persona no tiene remedio. Hay diferentes de ejemplos que nosotros podemos usar, pero uno de los ejemplos que más a mí me gusta es aquel que nosotros encontramos en la Biblia, cuando Jesús estaba en la casa de esta persona y llega esta mujer con un perfume carísimo y lo derrama en los pies del Señor, y fue juzgada tanto por el dueño de la casa, cuando rápidamente le recuerda a todos los demás qué profesión aquella mujer había tenido, cómo había sido una mujer del mundo, y ahora Jesús la está dejando que lo toque. La juzgó por su pasado. También fue juzgada por aquellos cercanos a Jesús cuando dijeron: aquel perfume se pudo haber vendido en gran precio y darle el dinero que hemos adquirido a los pobres. Y Jesús corrigió a ambas partes. Corrigió al que juzgó a la mujer por su pasado, y corrigió también a sus discípulos por no haber entendido lo que aquella mujer verdaderamente estaba haciendo. Las personas juzgan porque no han entendido que nosotros fuimos perdonados por la gracia de Dios. Todos hemos cometido faltas, todos hemos cometido errores, y necesitamos la misericordia de Dios para nosotros podernos levantar. De la misma manera, el Señor aquí está invitando a aquel pueblo y a nosotros a que no juzguemos, a que nosotros miremos primeramente nuestro ser, si lo que estamos haciendo viene de Dios
¿Estamos usando la justicia de Dios o la justicia del hombre? Nosotros estamos juzgando porque verdaderamente conocemos todas las cosas o simplemente porque como esta persona no actúa de la misma manera que yo, pues tiene que estar mal. Y es esto lo que Jesús aquí les está diciendo y nos dice a nosotros. No juzguéis. Y tengo un mensaje también para aquellos que usan esta porción bíblica para justificar cualquier estilo de vida. No lo puedes aplicar para justificar algo que está condenado por la palabra. Hay momentos donde la Biblia claramente nos dice a nosotros los cristianos que nosotros tenemos que con amor, con mansedumbre, con mucha bondad, nosotros corregir a aquellos que están desviándose del camino del Señor. Nosotros tenemos una invitación a nosotros hablarle a los demás del camino correcto. Y eso no es juzgar, eso es amar. Si un niño se está comportando de una manera equivocada, los padres están llamados a corregirlo por amor. Y eso no es juzgar. Eso es simplemente nosotros declarar una verdad que es para beneficio de la persona. No podemos usar el no juzgar para defender un pecado. Porque esa no fue la intención de Jesús. Aquí muy claramente nosotros vemos que Él le está hablando a un pueblo que estaba acostumbrado a juzgar a todo aquel, primeramente, que no fuera descendiente de Abraham, que no tuviera la ley, que no fuera judío. Inmediatamente ellos le juzgaban, ya ellos proclamaban que estas personas estaban totalmente desechadas. Y aquí Jesús está diciendo, eso no es el motivo que nosotros nos debe llevar para hablar con otros. No podemos juzgar de esta manera, pero no podemos confundir el juzgar con el nosotros hablar la verdad para corregir. Y muchas veces las personas mezclan esto a su conveniencia. Si están haciendo algo que ellos saben que no es lo correcto, rápidamente se van a defender con no me juzgue, porque Jesús dijo que nosotros no podemos juzgar. Pero esta, vuelvo y repito, no es la intención de Jesús. Claramente nosotros entendemos que Él se está dirigiendo a un pueblo que tiene un corazón de piedra, un pueblo que no practica la misericordia. Y aquí nosotros también tenemos que retratarnos. Porque nosotros en el día de hoy vemos muchos religiosos que a la primera vez que ven una persona que no comparte la misma vista en cuanto a vestir, en cuanto a las actividades que practicamos, inmediatamente nos juzgan. Y esto es lo que Jesús les está señalando. Vamos a autoevaluarnos. ¿Cuál es el motivo que yo tengo por hablar de una persona? ¿Es para corregirlo o es simplemente para condenarlo? ¿Es simplemente porque estoy diciendo esta persona está mal y no tiene remedio? Si ese es el motivo para yo entonces criticarlo o juzgarlo, estoy mal. Y Jesús fue bien claro en este tema. Pero vamos a seguir leyendo y dice en el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí Jesús nos está diciendo, cuando nosotros juzgamos injustamente, nosotros tenemos que pensar que nosotros también seremos juzgados por el Padre. Que todos nosotros hemos cometido faltas. Que todos nosotros nos vamos a quedar cortos cuando nosotros llegamos ante la santidad del Dios Todopoderoso. No podemos olvidar que nosotros somos salvos por gracia. No por nuestros propios méritos, porque si fuera por nuestros propios méritos nos quedábamos cortos.
Es por gracia, es por la bondad infinita de Dios que en Cristo Jesús nos dio salvación. Si Dios tuvo esa misericordia con nosotros, nosotros también tenemos que tener esa misericordia para con los demás. Nosotros estamos llamados a corregir, nosotros estamos llamados a enseñar, pero lo tenemos que hacer con amor, con bondad. Porque Jesús les está enseñando al pueblo que cuando nosotros practicamos la ley, de la misma manera nosotros vamos a ser juzgados. Si tú eres rígido, si tú eres seco, si tú hablas de una posición donde ya tú has alcanzado un nivel de santidad que los demás todavía no han alcanzado, entonces tú no has entendido lo que es el Evangelio. El Evangelio es reconocer que yo era un vil pecador, pero Dios me amó a tal manera que dio a su Hijo, entregó a su Hijo para la cruz, para que usted y yo hoy pudiéramos tener la esperanza de nosotros un día estar en su presencia. Nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos pecadores. Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos perfectos, que nosotros podemos fallar. Y de la misma manera que nosotros queremos que tengan misericordia para con nosotros, tenemos que aplicar esa misma misericordia para con los demás. Si yo juzgo a alguien porque no está en el mismo nivel espiritual que yo, estoy juzgándolo sin saber o sin pensar que primeramente ante el Señor todos somos iguales. No hay uno más santo que el otro, porque Jesús, el Padre, a quien está mirando es a Jesús en nosotros. No está mirando nuestras buenas obras. Nuestras obras dan testimonio de que hemos nacido de nuevo, dan testimonio de que hay un Dios todopoderoso que se merece lo mejor, pero no nos pone en diferentes niveles. Por eso es que no podemos juzgar a nadie, porque cada uno de nosotros tiene algo que arreglar. Y Jesús aquí utiliza unas palabras que son exageradas en cuanto a decir que nosotros tenemos una viga, pero Él lo lleva a este tipo de exageración para que veamos cuán profundo es este tema, para que veamos que cada uno de nosotros tenemos algo que corregir, algo que nosotros tenemos que lidiar con el primero antes de nosotros ir a otra persona y acusarle. Estas son palabras que son fuertes, que muchas veces no nos gusta escucharlas, pero son tan necesarias. Son necesarias porque hay personas que tienen ese orgullo religioso, fariseísta, donde creen que ellos no pueden fallar, donde creen que ellos ya están caminando una vida tan y tan santa que es imposible para ellos caer, y están equivocados. Están equivocados porque nosotros sabemos de dónde el Señor nos sacó. Nosotros sabemos que somos humanos y mientras estemos en este cuerpo carnal, pueden venir situaciones donde nosotros podemos caer. Nosotros tenemos que practicar la misericordia. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a otro. Y sabemos que estas palabras hoy día no suenan mucho en los altares, no son predicadas muchos, pero son necesarias. Y tenemos nosotros que meditar en ellas, tenemos que nosotros hacerla nuestra guía para cómo nosotros tratar a los demás. Y voy a seguir leyendo. El versículo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Qué son estas perlas? Muchas personas a través de los años han dicho que Jesús estaba hablando en cuanto a los fariseos, a los legalistas, y posiblemente sea este el caso. Pero también lo podemos llevar a que Jesús está hablando que los tesoros que nosotros tenemos no los podemos desperdiciar en personas que no quieren cambiar.
Hay personas que tienen este tipo de mentalidad donde ellos se van a resistir al cambio. Estas palabras son unas palabras que van a tocar el corazón de las personas. Cuando nosotros llegamos con amor, cuando nosotros llegamos con bondad, cuando nosotros llegamos a predicar las buenas nuevas, hay personas que se van a resistir. En ese instante, entonces, nosotros tenemos que ser sabios y simplemente nosotros no darle la oportunidad para que ellos nos despedacen o nos hieran o hagan algo que no es la intención del Señor. Nosotros tenemos un tesoro y aquí está representado por la perla. Nosotros tenemos el tesoro de las buenas nuevas, de las palabras del Señor. Nosotros hemos aprendido a no juzgar, nosotros vamos a amar a los demás, pero llega un tiempo donde hay personas que verdaderamente no lo van a aceptar. Si esta es la ocasión, si esta es la situación, nosotros simplemente ponemos a estas personas en las manos del Padre, oramos por ellas, intercedemos por ellas, pero llega un momento donde nosotros entonces les dejamos quietos. Tenemos que ser sabios. Nosotros no podemos perseguir a las personas y decirle, tú estás mal, tienes que cambiar, tienes que hacer esto. Llega un tiempo donde ya nosotros, cuando hablamos la palabra del Señor, cuando nosotros la practicamos exactamente como el Señor nos indica que lo hagamos, en misericordia, en bondad, llega ese tiempo donde entonces nosotros tenemos que dejar que sea el Señor quien opere en esos corazones. Qué sabias estas palabras. Y qué importante que nosotros meditemos en ellas, que nosotros las enseñemos. Es sumamente importante que estas palabras dirijan nuestras vidas. Pero vamos a seguir leyendo. Ahora llegamos al versículo 7 y aquí el Señor retorna al tema de la oración. Ya nosotros en clases pasadas discutimos cuando el Señor nos enseña a través de la oración del Padre Nuestro, como la conocemos, a cómo orar. No es una oración para nosotros repetirla, pero sí es una oración que nos enseña a cómo nosotros debemos dirigirnos al Padre. Y aquí Jesús comienza nuevamente a hablar sobre la oración y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Y aquí el Señor les está diciendo a aquel pueblo, busquen del Padre, busquen sabiduría del Padre. Y cuando dice aquel que busca hallará, está diciendo que en nosotros tiene que haber un hambre del Señor. El que busca es aquel que tiene ganas, que se mueve. No aquella persona que simplemente está en su casa pidiéndole al Señor, bueno, Señor, si es tu voluntad, pues que se haga. No. Es aquella persona que sabe que de Dios mana toda bendición, que de Dios mana toda sabiduría. Y esa persona llega ante Él y toca. Hay puertas que a veces parecen estar cerradas, pero aquí nosotros podemos entender que el Señor abrirá la puerta, porque nosotros llegamos, estamos buscándole y Él reconoce esa hambre que nosotros tenemos de Él y Él nos va a contestar. Tiene que haber en nosotros un sentido de búsqueda. Nosotros tenemos que estar activos en el reino de los cielos. Cuando nosotros llegamos con oración, no puede ser porque tenemos que cumplir con una rutina diaria, sino que nosotros llegamos ante el Señor en oración con ganas, porque sabemos que Él es nuestro Padre Celestial, que Él nos escucha. Nosotros llegamos a propósito a buscar su rostro. Nosotros llegamos porque tenemos necesidades y solamente Él las puede suplir. Y es por eso que nosotros corremos a Él, le buscamos, porque solamente Él puede saciar todas nuestras necesidades. Y continuamos leyendo. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que los pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús está comparando a un Padre terrenal con nuestro Padre celestial. No hay comparación, porque nuestro Padre celestial es perfecto, Él es santo. Y nos dice, si nosotros los padres, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre no nos las dará? Jesús ha estado hablando al pueblo un mensaje que es único, un mensaje que ellos nunca habían escuchado, que aunque tenían la ley, se supone que ellos recibieran este mensaje. Tristemente, ese no fue el caso. Ahora Jesús les está abriendo sus ojos espirituales. Ahora Jesús les está explicando estas palabras como ellos nunca la habían escuchado. Y esto crea que nosotros tengamos más comezón de aprender, de oír. Y por eso es que Jesús les está diciendo, vayan al Padre y pídanle. Necesitas sabiduría, ve al Padre en oración y díselo. Señor, estoy leyendo la palabra, no entiendo bien esto, necesito, Padre mío, que a través de tu Santo Espíritu tú me des la revelación del mensaje. El Señor nos habla a través de nuestros líderes de la iglesia, de nuestros pastores. Nos habla a través de la Biblia, nos habla a veces a través de los cánticos. El Señor siempre nos va a hablar, siempre Él nos va a contestar. Y qué lindo que a través de estos ejemplos que Jesús está dando, sabemos que Dios nos va a dar lo mejor. Porque si nosotros sabemos dar lo bueno, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más el Padre de los cielos nos va a bendecir con la sabiduría? Nos va a bendecir con la revelación hermosa de su palabra. ¿Tienes alguna necesidad física, material? También preséntasela. Le presentamos lo espiritual, le presentamos lo emocional, le presentamos lo físico. Porque el Señor todo lo puede. Pues lleguemos en confianza, toquemos la puerta y le digamos, Padre, te necesito. Yo necesito que tú cubras esta necesidad en esta área de mi vida. Vamos con todo el amor, con todas las ganas, con todas las fuerzas y decirle, Padre, yo sé que tú suples todas las cosas que yo pueda necesitar. Y a veces no sabemos pedir y pedimos cosas malas, pero cuando pedimos cosas malas, Él nos va a dar cosas buenas. A veces estamos erróneos porque no tenemos conocimiento bíblico y podemos pedir cosas que no están de acuerdo con sus planes y sus propósitos. Pero no nos preocupemos porque Él a través de su palabra nos va a enseñar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero podemos descansar que Él siempre nos va a dar lo mejor. Y después leímos sobre la regla de oro. Tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten a nosotros. Y esto se conoce como la regla de oro y esto fue enseñado a través de todos los siglos. Tratemos a los demás de la misma manera que nosotros queremos ser tratados. Yo tengo una regla en mi vida. Yo tengo un hijo a quien amo con toda mi alma. De la misma manera que yo quiero que los demás traten a mi hijo, entonces yo voy a tratar a los demás. Si yo no quiero que a mi hijo lo traten con desprecio, pues yo jamás puedo despreciar a los demás. Si yo quiero que a mi hijo lo traten con palabras buenas, de la misma manera va a ser mi vocabulario para los demás. Si yo no quiero que la gente sea injusta con mi hijo, pues entonces yo no voy a ser injusta con los demás. Porque si me duele que le haga algo a mi hijo, yo sé que de la misma manera le puede doler a otra persona que yo los trate de una forma negativa. El Señor es muy bueno con nosotros. Dios nos ama mucho. Y de la misma manera que Él nos ha enseñado ese amor, es de la misma manera que nosotros tenemos que amar al prójimo. Y Jesús se lo enseñó aquí muy claramente. Estas palabras fueron claras, fueron directas y así nos habla hoy en día.
Porque nosotros estamos acostumbrados a, como ya discutimos en clases pasadas, a amar a los que nos aman. Pero ¿cómo tratamos a los que no nos aman? ¿Cómo tratamos a los que no conocemos? ¿Cómo tratamos a aquellos que no comparten las mismas ideas que nosotros tenemos? Tenemos que tratarlos de la misma manera que a nosotros nos gusta que nos traten. A usted no le gusta que hablen mal de usted, entonces no hablemos mal de los demás. A usted no le gusta que sean injustos, entonces así lo hagamos. A nadie le gusta que les roben, no robemos. Hay personas que dicen, ay, yo jamás le robaría a una persona, pero al gobierno sí, yo puedo mentir para adquirir ciertas ganancias. Esto no es lo que el Señor está enseñando aquí. Si no te gusta que lo hagan contigo, no lo hagas a los demás. Porque así nosotros representamos a Cristo. Así nosotros estamos dando testimonio de quién es nuestro Salvador, el que transformó nuestras vidas. Nosotros nos armamos de las mismas características que Él tiene, que Él nos enseñó, y así nosotros proclamamos de que Él es justo, de que Él es fiel, de que Él es verdadero y de que su palabra es la verdad absoluta. Tenemos una invitación a nosotros autoevaluarnos cómo nosotros estamos tratando a los demás, cómo nosotros nos referimos a los demás. ¿A usted le gusta que le mencione su vida pasada antes de usted llegar al Evangelio? No le recuerde a los demás lo pasado. Si una persona ya se arrepintió de sus pecados, no se lo esté recordando. Yo escuché una vez una persona que dijo que en la iglesia hay muchos buzos, porque cuando Dios dijo que Él toma nuestros pecados, los perdona y los arroja a lo más profundo de la mar, hay personas que les gusta indagar, meterse a lo más profundo y sacar esos pecados para volverlos a recordar. No haga eso. Si el Padre nos perdonó, si el Padre perdonó a esa persona, qué bueno. ¿Por qué traer eso a memoria? ¿No le gusta a usted que lo hagan con nosotros? Pues no lo haga con los demás. Amemos. Tratemos a los demás de la misma manera que yo quiero ser tratado. Tenga paciencia. Use palabras amorosas. Ayude al caído. Ore por los demás. Interceda por los demás. No critique, sino que aprendamos a armarnos de todas las enseñanzas del Señor y vamos a aplicarlas con amor, con misericordia, con bondad. Perdone. ¿Queremos ser perdonados? Pues de la misma manera vamos a perdonar a los demás. Nosotros queremos que nos enseñen con amor, vamos a enseñar con amor. Vamos a aplicarlo en nuestra familia. De la misma manera que yo quiero que mi esposo me trate, yo lo voy a tratar a él. De la misma manera que yo quiero que mis hijos me traten a mí, de la misma manera yo voy a tratar a mis hijos con respeto, con amor, con bondad. Hay padres que se creen que tienen una autoridad máxima sobre su hogar y tratan a sus hijos de una forma que no muestra el amor de Cristo. Y las parejas, esposo y esposa, también a veces usan un vocabulario que no va de acuerdo con el tema que nosotros estamos tratando. Cómo Cristo nos amó, cómo Cristo dio la vida por nosotros. De la misma manera, nosotros tratamos a esas personas. ¿Usted quiere que su pareja lo trate con respeto? Vamos a mostrar respeto. Vamos a mostrar amor, vamos a mostrar misericordia. Ayude, hay una área donde su pareja necesita ayuda, pues sea usted el instrumento que Dios use para ayudarle. Ore de día y de noche por su pareja, por sus hijos, por todos sus familiares, especialmente por los más difíciles. Vamos a interceder por ellos, que si hay alguna herida del pasado que todavía no ha sanado, que el Señor la sane en sus corazones. Amén. Así que vamos a seguir y ahora vamos a hablar
Otro tema que Jesús sigue aquí hablando en el Sermón del Monte y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora Jesús, después de hablarle en cuanto a nosotros tratar a los demás como nosotros queremos ser, que nos traten como nosotros queremos ser tratados, ahora los lleva a que evalúen su caminar. Hay dos caminos. Uno es muy ancho y te promete muchas cosas, pero el final es destrucción. Pero hay uno que es estrecho. Hay uno que solamente se dirige hacia el Señor. Y Él nos invita a que nosotros entremos. Y dice, pocos son los que la encuentran. Pero entremos porque ese es el camino que nos lleva a la vida. Yo sé que en los tiempos de hoy, en nuestra generación, hablar de este tema es un poco delicado. Porque las personas siempre van a tratar de buscar una excusa para decir que ellos están caminando por el camino correcto, aunque su vida da testimonio de que no lo es. ¿Cómo nosotros explicamos cuál es el camino estrecho? Donde está Jesús. Donde la Biblia es la que dirige nuestro caminar. Ese es el camino estrecho. El otro camino, el camino ancho, tiene muchas entradas. Y las personas pueden disfrazarlo y pueden decir que se sienten bien, pero ese camino ancho lo que ofrece son alegrías momentáneas. Es un sube y baja de emociones, de sentimientos. Hoy estoy bien, mañana no lo estoy, entonces busco otro lugar para entrar, entonces busco otra cosa que satisfaga el deseo que yo tenga. Hoy puede ser un vicio, mañana puede ser una carrera, que no está malo tener una carrera, simplemente es que a veces lo ponemos como que es la meta que me va a suplir toda mi felicidad, mi paz, y no lo es. El camino estrecho es aquel camino donde nosotros nos enfocamos en el llamado del Señor, donde ponemos todas nuestras cosas, nuestra carrera, nuestras relaciones, donde nosotros ponemos nuestras metas, donde nosotros ponemos todo lo que esté en nuestro corazón en las manos del Señor. Es donde nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Ese es el camino estrecho. Hay personas que dicen que el camino ancho es pura diversión y que el camino estrecho es sufrir. Yo no encuentro una base bíblica para apoyar esto. Porque en mi caminar con el Señor, yo puedo testificar que es una paz y es una felicidad que son perpetuas. Mientras nosotros caminemos de mano con el Señor, nosotros descansamos en Él. Ese es el camino estrecho. Hay personas que a mí me preguntan que por qué yo no voy a fiestas o por qué yo no tomo licor o por qué yo no participo de ciertas cosas, y ellos siempre piensan que es que yo lo tengo prohibido. No, no es una prohibición. Es que simplemente esas cosas no me apetecen porque no me garantizan la paz, el amor, la tranquilidad y todo lo que tengo en Cristo Jesús. Caminar con el Señor no es cohibirse de cosas que son divertidas. Al contrario, es encontrar la verdadera satisfacción para el alma. Yo me gozo en las cosas del Señor. Yo tengo una familia a quien amo y nos divertimos y viajamos y salimos y compartimos, y todo bajo la guianza de lo que la palabra dice. Y encuentro paz. Encuentro que las promesas del Señor son mi fortaleza.
Por eso es que el otro camino es ancho, porque hay muchas formas de uno tratar de satisfacer lo que solamente Jesús puede. Y por eso es que cambian las personas, hoy trato esto, hoy trato esto otro, pero nunca llegan a ese punto donde su alma está verdaderamente contenta. Pero en el camino estrecho de la mano del Señor, nosotros encontramos esa satisfacción que solamente Él nos puede dar. Y es buena. Así que yo voy a terminar esta clase por el día de hoy. Y te invito a que tú medites en todo lo que hemos repasado. Medita sobre el juzgar. Primeramente, si no estás en los caminos del Señor, no la puedes utilizar para justificar tu estilo de vida, para defenderte en cuanto alguien quiera darte una palabra positiva para tú llegar al Señor. No la uses. Para los que estamos en Cristo, cuidado cómo nosotros juzgamos. Vuelvo y digo, no podemos confundir lo que es juzgar con corregir. El corregir es bíblico. Nosotros estamos llamados a corregir con amor, con mansedumbre, con bondad, sí. Pero no podemos usar ese espíritu religioso, fariseísta, para dirigirnos hacia los demás. Jesús fue bien claro con ello. Tú no conoces lo que está en el corazón, solamente Dios lo sabe. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de no juzgar sin nosotros saber. Nosotros, vuelvo y repito, si tienes que corregir a alguien con amor usando la verdad bíblica, sí, pero no juzgues. También el Señor nos habla aquí en estas palabras sobre nosotros acercarnos a Dios y buscar de Él, tocar la puerta. Órele al Padre Dios Todopoderoso porque Él es el dador de todas las cosas. Cuando tengas una situación adversa, busca de su presencia. ¿Tienes falta de sabiduría en una área de tu vida? Pídele al Señor, porque Él es el dador de toda cosa buena. Llega a propósito a la oración. Búscale. El Señor no está buscando grandes oradores, personas que tengan un vocabulario exquisito, donde tienen una oratoria hermosa. No, el Señor está buscando personas que derramen su corazón ante Él con sinceridad, pero a propósito, que le busque de verdad desde lo más profundo de su corazón. También el Señor nos habló de la regla de oro, de en cuanto tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. Y ahora el Señor nos está hablando de dos puertas. ¿Por qué puerta estás caminando? ¿Por qué camino estás dirigiendo tu vida? ¿Por el ancho, que lleva a perdición, o por el estrecho, que nos da la vida? Busca del Señor. Aférrate a su palabra, a toda cosa hermosa que Él nos da, a sus enseñanzas. Aférrate a sus promesas porque son verdaderas. Qué invitación hermosa nos da el Señor en el día de hoy. Así que te invito a que si aún no te has suscrito a este canal, que lo hagas. Si tienes una persona, si conoces una persona que se puede beneficiar de esta clase, puedes compartir el video. Si tienes alguna pregunta y quieres dejarla en los comentarios, lo puedes hacer y yo con mucho gusto y conforme al Espíritu Santo me ayude, contestaré las mismas. Y así que la próxima clase vamos a terminar el capítulo 7 y así terminamos el Sermón del Monte. Gracias por estar con nosotros una vez más. Que el Señor me los bendiga. Bye.